que hablamos de la OMI, que emiten normas, que están orientadas principalmente a la seguridad y al medio ambiente. ¿Se acuerdan de todo esto? Sí, sí. Sí. Bien, se acuerdan. Entonces, si se acuerdan, se van a acordar qué es la OMI. ¿Qué es? La Organización Marítima Internacional. Muy bien. O la muy IMO bien. en inglés. ¿Hola? IMO, ¿era? ¿Por qué OMI e IMO? ¿Qué cambia? No, IMO en inglés. Según el lenguaje. International Maritime Organization. no. Muy bien, bueno. Tenemos la IMO. ¿Y cuál es la función ¿y de qué depende la OMI? ¿Qué es? ¿Un organismo de qué? ¿Dependiente de qué? De la ONU. De la ONU. De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Saben que Argentina tiene representantes de la OMI, ¿no? Vi la bandera. Cuando entré a la página vi que estaba la bandera de Argentina. Muy bien, porque es un miembro signatario. Bien. Bueno, la representación de la OMI. A ver, uno de los representantes de la OMI hay una persona que es docente de la UTN de Buenos Aires, ¿sí? Se llama Cubicino, ingeniero Cubicino. Es un prefecto, ¿sí? O sea, es un prefecto, es un miembro de la prefectura. ¿La prefectura quién era? ¿Qué es la prefectura? La policía marítima. Ahora es el organismo de control, ¿sí?, de la navegación. ¿Está bien? Excelente de control. Bien. Bueno, entonces, bastante clara. La verdad que muy bien, chicos. Respondieron y la llevan. Bueno, ¿por qué nace? Bueno, la OMI, ¿se acuerdan que establece un convenio que fue el SOLAS? ¿Por qué establece ese convenio? ¿A raíz de qué? Del hundimiento del El Titanic. hundimiento del Titanic. Y Solas. Muy bien. Bueno, entonces establece dentro del SOLAS un montón de capítulos que cada uno se dedica a una cosa en especial, hablando de prevención, de extinción de incendios, dispositivos medio de salvamento, radiocomunicaciones. ¿Por qué eran tan importantes las radiocomunicaciones? Para localizar el barco en caso de que haya un accidente o así. Bien, perfecto. ¿Se acuerdan que había todo un sistema para un sistema de socorro? ¿Se acuerdan? Y salvamento. Los ayudo. Sí, el que vimos el otro día, el aparatito, ¿no? El aparatito que si se hundía sonaba. Bueno, esa es una de las cosas. No sonaba, pero. Ese aparatito es un elemento de todo el sistema, ¿sí? Es el aparatito que manda la señal a un radar, que el radar lo tiene que proveer el Estado miembro contratante, ¿se acuerdan? O sea, el radar está dando vueltas. Ahora, el canal del radar, el uso de ese espacio del radar, ¿sí?, lo tiene que proveer el país miembro contratante, ¿sí? Porque si el aparatito, como ustedes le dicen, que es la PIR, que es la radiobaliza, si la radiobaliza emite una señal, pero no hay quien la escuche, no sirve de nada que un barco lleve una radiobaliza. Entonces, es muy importante que el Estado, ¿sí?, en donde esté navegando esa embarcación, tenga un radar con un canal disponible para detectar la señal de ese aparato. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque acuérdense que son servicios de seguridad de la navegación que deben ser provistos por los gobiernos contratantes. ¿Sí? Bueno, habíamos visto el SOLAS, después pasábamos a otro convenio, el MARPOL. ¿A qué se dedicaba el MARPOL? Era en contra de la contaminación del medio ambiente. Claro. En realidad no diría en contra. La prevención. Exacto, en prevención.
diría que está a favor de la prevención de la contaminación del medio marino. ¿Sí? Bueno, establece reglas para prohibir la contaminación por basura, la contaminación por agua sucia, la contaminación por sustancias líquidas transportadas a granel, la contaminación por hidrocarburos. Hay un montón de elementos que pueden contaminar las aguas. ¿Sí? Ya habíamos terminado con el MARPOL y llegamos al Convenio Internacional de Arqueo. ¿Sí? Acá habíamos terminado. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno. El arqueo, el Convenio Internacional de Arqueo, ¿sí? Rompe un poco con el paradigma de todo lo que veníamos sabiendo de la OMI o la IMO. ¿Sí? Hasta ahora sabemos que la OMI es un organismo destinado a la seguridad y a la prevención de la contaminación. ¿Tá? Hasta ahí llegamos. Ahora, como todo organismo, ¿sí? Siempre hay un interés. ¿Está bien? Siempre hay un interés, no del organismo, ¿sí? Sino el interés lo tienen los distintos puertos, y acá entran los famosos impuestos. ¿Sí? El Convenio Internacional de Arqueo está establecido para el cobro de impuestos o de tasas, ¿sí? En las embarcaciones. Principalmente, después lo disfrazan que es para establecer qué tripulación tiene que ir, cuáles son las normas de seguridad que tiene que tener. Pero en realidad el Convenio Internacional de Arqueos nace para decir, bueno, vos tenés un barco, ¿qué arqueo tenés? Te cobro tanto. ¿Sí? Ahí, ese es el objetivo principal de este convenio. Ahí, acá se olvidaron de la seguridad, se olvidaron de la contaminación, se olvidaron de todo. Dijeron, listo, acá una persona tiene, un armador, tiene un barco, una persona, una empresa, lo que sea. ¿Vos tenés un barco? Sí, bueno, tenés que pagar, después hablamos. ¿Ah? ¿Y cómo vas a pagar? Y no, porque mi barco tiene 100 metros de eslora. Y, a ver, un ejemplo, Cuando empiezan, vamos a remontarnos para atrás. Cuando nace el Convenio Internacional de Arqueo, fíjense que es del año 69, ¿sí? Entonces nace el convenio. ¿Por qué? Porque anteriormente uno decía, bueno, yo tengo un barco. Un barco lo puedo hacer como se me antoje. ¿Sí? Puedo hacer que tenga 100 metros de eslora por 30 de manga, o lo puedo hacer de 50 metros de eslora o en vez de 100, 70 metros de eslora en vez de 100 por 30, 70 por 40. No sé, es un barco recontragordo, ¿sí? Mucha manga, y le acorto la eslora porque si originalmente me empiezan a cobrar, a ver, hice un quilombo, vamos de nuevo. Pónganse que antes del convenio, vamos antes del convenio. A un barco se establecía, ¿sí?, cobrarle por tamaño de eslora, por el largo del barco. ¿Por qué básicamente se piensa en la eslora? Y porque un barco que tiene más eslora ocupa más porción de muelle. Es una cosa, no es tan rara. Entonces, si el cobro era por eslora, llega un momento donde uno como armador, o decir, bueno, me voy a hacer un barco, yo quiero que tenga la mayor capacidad de bodega, pero no quiero aumentar de tantas loras porque después pago mucho de tasas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo hago bien mangudo, ¿sí? Un barco gordo, bien gordo. O le pongo mucho puntal. Entonces termino teniendo un barco más grande, ¿sí?, pero con menor eslora. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, sí. Sí, una estrategia para pagar menos. Claro, entonces voy acortando la eslora, pero lo agrando por otro lado. Y al fin y al cabo termina ocupando muelle, porque quizás es un barco más mangudo, no puede tener otro en andana, puede estar atracado un solo barco nomás. Bueno, termina ocupando espacio. Entonces, empiezan todas esas cuestiones o empiezan a generar barcos de mucha bodega, con formas raras. De hecho, hoy existen, porque la tasa por eslora se sigue haciendo, ¿sí? Si bien existe el convenio de arqueo, también muchos muelles cobran por eslora, porque dicen, bueno, a mí no me importa el arqueo que tengas, si vos me tapaste, si en vez de meter un barco,
en vez de meter 3 barcos, tengo que meter uno porque estás vos y a vos te tengo que cobrar más. Eso existe, la tasa por eslora existe. Entonces empiezan a existir y aparecer proas o popas o formas de barco que son muy particulares y tienen un diseño no tan pensado en la aerodinámica, sino en el pago de impuestos. Pero bueno, para acomodar un poco todo el tema del pago de tasas, ¿sí? Tasa de registro, patentes, ¿sí? La patente, la que cobra, cuando hablamos de patente es matrícula, ¿no? Una matrícula que cobra un Estado, ¿sí? El Estado que matricula la bandera, ¿sí? La bandera que matriculó esa embarcación. Bueno, para establecer una manera de cobrar y que sea un criterio unificado, se estableció el sistema de arqueo bruto, ¿sí? Es un sistema universal de medición de tonelaje. Cuando hablamos de medición de tonelaje, ¿sí? No estamos hablando de toneladas. Esto, pregunta de examen y grábenselo en la cabeza, ¿sí? Tonelaje no habla de toneladas, ¿sí? Sino que es un término que viene de hace mucho tiempo atrás, cuando la ¿De mercancía... los toneles? ¿Cómo? Cuando la mercancía en tonel. Exacto, cuando la mercancía se transportaba en tonel, ¿sí? Los toneles eran como unos barriles, ¿sí? Esos que aparecen en las películas de piratas, o es lo más parecido a una barrica de vino, ¿sí? No sé si vieron alguna vez esas barricas, en el caso del vino son mucho más grandes, pero el tonel era una especie de barril de madera, ¿sí? Entonces, el tonelaje era la cantidad de toneles que entraban en un barco, ¿sí? Entonces, acuérdense, grábenselo, cuando hablamos de tonelaje no estamos hablando de pesos, ¿sí? No estamos hablando de tonelada, una unidad de masa. Estamos hablando de una unidad de volumen. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. ¿Cómo? Sí, profesor. Sí, sí. Bueno, si Había tienen leído. duda, pregúntenla. Disculpe. Sí. No, si tienen duda, pregunten ahora, porque esto después es pregunta de examen, ¿eh? Ok. Bien. Que Argentina, por alguna razón, había desarrollado un sistema para generar la menor cantidad de arqueo dentro de un barco, o era uno de los que más había aportado en esa causa. Bueno, el tema es así. El tema es así. Establecido el sistema universal de medición de tonelaje, ¿sí? Se empiezan, ahí es donde participan muchos los ingenieros, que trabajan ¿para qué? Para establecer la mejor utilización de los volúmenes o los espacios internos de una embarcación para hacer a ese buque más productivo, ¿sí? Porque dentro de una embarcación hay volúmenes que no son contados como espacio de carga, ¿sí? Como por ejemplo los tanques de combustible, sala de máquinas, bueno, hay un montón de volúmenes que no se integran dentro de este arqueo, porque el arqueo neto básicamente es el volumen destinado a transportar carga, ¿tá? Entonces, en base a eso, uno como proyectista juega en tratar de establecer el mejor volumen, ¿sí? O el mejor arqueo en base a los espacios internos de esa embarcación, ¿tá? ¿Me siguieron? Sí, todavía me falta saber qué es arqueo bruto y arqueo neto, pero bien. Bien. Ahí entendí. Bueno. Con los El espacios arqueo internos. bruto es un número que se establece en función de todos los volúmenes, todos los espacios que hay dentro del casco del barco, todos los espacios cerrados. ¿Sí? Ese es el arqueo bruto. Se cuenta todos los volúmenes internos del barco y ahí sale lo que se denomina arqueo bruto. No es tan fácil que se cuenta, bueno, hay toda una fórmula desarrollada para hacerlo, ¿sí? Ya lo van a poder. Después capaz que les muestro el convenio de arqueo para que lo vean, ¿sí? Pero ahora me interesa que saquen el concepto. Después avanzamos un poco más en el detalle de cómo se calcula, ¿sí? Pero no es intención de esta cátedra que sepan calcularlo. Para esto tienen toda la carrera. Lo que sí me interesa saber es que sepan
qué es el arqueo bruto y el arqueo neto, o básicamente qué es lo que indica. ¿Está bien? Bueno, entonces, el arqueo bruto es un número que se establece en función de todos los volúmenes internos de la embarcación, cerrados, ¿tá? Porque de la cubierta hacia el exterior no cuenta. ¿Sí? Y el arqueo neto es un número que sale en función del volumen de los espacios de carga del barco. ¿Cuáles son? Arqueo neto estamos hablando del volumen destinado para transportar carga. ¿Me siguieron? Profe, disculpe, en el bruto entra el casillaje. Sabés que justo mientras lo estaba diciendo no me acordaba, entonces por eso no lo dije. Y me hiciste la pregunta que me dejaste en evidencia. Perdón. No, está bien, está bien. Lo tengo que ver. Ahora busco y te digo, ¿sí? Pero bueno, muy buena pregunta, porque diste en el hueso. ¿Sí? En un ratito se los digo, que veo un cálculo de arqueo y se lo comento. ¿Sí? Bueno, entonces, arqueo bruto son todos los espacios cerrados de la embarcación. Arqueo neto son los espacios, no es que es el volumen completo, ¿sí? Es una fórmula que da un resultado, ¿sí? Y el resultado viene del volumen de los espacios de carga del buque. ¿Sí? Eso es lo que está destinado a transportar la carga. Y el arqueo bruto son todos los espacios. Cuando hablamos de todos los espacios, tenemos espacios, no sé, el pique de proa, que es un espacio boyante, los tanques, el espacio destinado a sala de máquinas, ¿sí? Y cualquier otro espacio destinado en el barco que son necesarios para hacer operativa esa embarcación, pero que no están destinados para llevar carga. ¿Tá? Ese es el bruto. ¿Sí? Volumen total de esa embarcación. Y el arqueo neto es el neto, el destinado a la carga. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, estoy copiando yo. Profe, a mí, perdón, pero me quedó medio colgado el neto. ¿El neto no queda claro? A mí, sí. Bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo. Imagínate un buque granelero, ¿sí? Sí, ¿Te acuerdas del barco granelero cuando lo vimos? sí, me acuerdo. Bien. Un buque granelero tenía un volumen destinado a sala de máquinas, ¿sí? Volúmenes destinados a transportar combustible o tanques de lastre, ¿sí? El pique de proa, que es un espacio destinado ante alguna colisión, o un buque petrolero que tiene un doble casco. Bueno, todos esos espacios no se utilizan para transportar carga. ¿Sí? Bien. Y esa es el arqueo neto. Ese es el arqueo bruto, ¿sí? El bruto, el total. Ahora, las bodegas, ¿sí? Son el espacio destinado a la carga. Y ese espacio destinado a la carga es el neto, ¿sí? El neto es solamente el espacio destinado a la carga. Entonces los lugares donde se destina la carga del buque es el arqueo neto y los lugares cerrados es el bruto. Claro, todos los volúmenes internos de esa embarcación te dan el volumen de arqueo bruto, ¿sí? Y el neto es solamente el volumen destinado, el volumen que ocupa las bodegas. Que tampoco es el volumen así bruto, ¿sí? Es un número que viene, ¿sí? Que se obtiene considerando los volúmenes de bodega, ¿está? Ese es el neto. Bien. La cubierta no entraría en nada, ¿no? Por ejemplo. Bueno, cubierta no. ¿Y quién preguntó hoy por la superestructura si se consideraba el casillaje? Yo, profe. Sí se considera. Bueno, le voy a mostrar un ejemplo, ya que está para... Profesor, entonces no se tiene en cuenta la cantidad de carga que se transporta, sino
espacio, el volumen. Exacto, muy bien. O sea que podés tener carga llena, o sea, podés ir con carga máxima, o podés Sí. ir sin carga, que igual te van a cobrar el arqueo. Exacto. Bueno, miren, acá hay un ejemplo. Esto sale del Convenio Internacional de Arqueo de 1969. ¿Vieron este convenio de lo que originó toda este ping-pong de preguntas y respuestas? Es el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques. ¿Sí? Se estableció en el año 69 para ordenar un poco la cosa. Entonces, ¿qué se considera en el arqueo bruto? El volumen de casco y superestructura. ¿Sí? Ya respondí la pregunta, creo que la hizo Kurt. ¿Sí? Volumen de casco y superestructura, volumen de la caseta. ¿Sí? Cuando hablamos de caseta son cuartos que están sobre la cubierta, que son cerrados. ¿Sí? Volumen de la timonera. Entonces, el volumen total, ¿sí?, de espacios cerrados del barco, todo lo que está cerrado. Si tenemos el casillaje, el volumen del casillaje más el volumen del casco, ¿sí?, se calcula cuál es el volumen total, considerando todos los volúmenes preliminares, y ese valor se mete en una fórmula. ¿Sí? ¿Qué es esto? Profe, ¿lo puedo copiar esto? ¿Cómo? ¿De los volúmenes nomás? ¿Puedo copiar los volúmenes del Sí, arqueo no hay bruto? problema. Sí, no hay problema, no hay problema. Igual esto está grabado, lo está grabando Mauro y después lo sube, o sea que la clase la pueden ver. ¿Sí? Bueno, entonces, tienen todos los volúmenes, el arqueo bruto se determina considerando todo lo que está cerrado en la embarcación. Por debajo de la cubierta y por encima de la cubierta. ¿Sí? Ese volumen se mete dentro de esta fórmula, que es 0,2 más 0,2 por el logaritmo de 10, el logaritmo en base de 10 del volumen total. ¿Sí? Se mete ahí adentro y da este valor, K1. ¿Sí? Y con el K1 se obtiene el gross tonnage, que es el arqueo bruto, que es el volumen por el K1. En este caso da 705. Este es el arqueo bruto de este buque. Y el arqueo neto, ¿sí?, ya es un poco más complejo, fíjense, sale de esta fórmula. ¿Sí? Profe, ¿esto es un requisito de navegación? Es un requisito que la embarcación tenga determinado cuál es el arqueo bruto y cuál es el arqueo neto. ¿Sí? Ahora, esto no afecta a la seguridad de la embarcación, ¿sí? Es un cálculo determinado principalmente para el cobro de tasas. ¿Está bien? Bien. O sea, siempre en puerto tenés que tener... Le van a preguntar cuál es el arqueo, ¿sí? Le van a pedir, el barco tiene un certificado, que es el certificado de seguridad de la navegación o el certificado de matrícula, y en esos certificados está marcado cuál es el arqueo neto y cuál es el arqueo bruto. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Nada más, es más personal, ¿viste? Yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa, nos hacían pesar camiones con la diferente carga que había y era algo Sí. igual. A esto a mí Sí. me quedó claro. No. El tema de Sí. arqueo es en cantidad de volumen de lo que lleva el barco, Bien. o cómo hacen para pesarlo. Porque yo me No. acuerdo que subían los camiones a la balanza. Sí. Por ejemplo, el camión 42 y llevaba arena, tenía que especificar en la computadora que llevaba arena y, no sé, 10 metros cuadrados de arena y le cobraban tanto. Acá, Sí. ¿cómo haces para No. Esto es fijarte así. eso? Esto es así. Independientemente de la carga que lleve el barco, ¿sí?, se cobran las tasas en base al arqueo. El arqueo considera los volúmenes internos de la embarcación. ¿Sí? El arqueo bruto tiene en cuenta el volumen total cerrado del buque, ¿sí? El volumen total cerrado del buque, ¿cómo lo tenemos? Vamos a ir acá abajo. Acá. Nosotros tenemos, supónganse, este barco, ¿no? Acá le falta la tapa. ¿La tapa cómo se llama? La tapa que falta acá. La cubierta. Le falta la cubierta. De la cubierta hacia abajo hay todo un volumen cerrado. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ese volumen que está encerrado por debajo, dentro del casco, ¿sí? Es el volumen del casco. El volumen total del casco. Calculamos todo ese volumen interno, ¿sí? Lo podemos calcular. Y ese es el volumen total del casco. Ahora, justo con la pregunta que hizo hoy uno de sus compañeros, dice, bueno, ¿solo el casco? No, solo el casco no. Además, se tienen que considerar todos los volúmenes que están por encima del casco. Los volúmenes cerrados, ¿sí? Hay un casillaje, bueno, ese casillaje, ¿cuánto es el volumen que tiene ese casillaje? ¿Sí? Hay que considerarlo. ¿Cómo se considera? Se calcula y se anota. Entonces, tenemos el volumen de casco y superestructura. Cuando hablamos de superestructura es, en este caso, el casillaje donde está la timonera, donde están los alojamientos, donde está el espacio para la habitabilidad. Nos dio, en este caso, el volumen de casco, que es de la cubierta hacia abajo, más el volumen de la superestructura, 2.466 metros cúbicos. ¿Sí? Ahora, además de la superestructura, ¿sí? Este barco tiene otros volúmenes, otros espacios cerrados, que también deben ser considerados, que son caseta de estribor, caseta de babor, y el volumen, perdón, cuando dije superestructura, acá no se discrimina aparte de la timonera va aparte. ¿Sí? Entonces, habitabilidad más casco, más caseta de estribor, más caseta de babor, más volumen de timonera. Ahora les voy a abrir el plano de este barco para que lo veamos. Estamos considerando los volúmenes, solamente volúmenes. ¿Sí? Eso da un volumen total en metros cúbicos. Ese número, 2627,75, se mete en esta fórmula que es que nos dice que el arqueo bruto va a ser igual al volumen por K1, el factor K1. K1 viene de esta fórmula, ¿sí? Y es un factor que tiene una constante más otra constante por el logaritmo en base de 10 del volumen total de este. Entonces, este valor lo meto acá adentro, hago la cuenta, me va a dar el valor de K1. K1 lo multiplico por el volumen total, que es B, ¿sí? Y me va a dar 705. ¿Está claro? Ese es el arqueo bruto y se utiliza para el pago de impuestos, igual que el neto. ¿Me siguen? Profe, yo tengo una consulta. Sí, pero espera que quiero terminar de contestar lo de Franco. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, vamos bien. Bien. No es una cuestión de masa, es una cuestión de espacio, de volumen. Es una cuestión de espacio, no de peso. No estamos hablando de peso acá, ¿sí? Fíjense que en ningún momento aparece tonelada, kilogramos o kilogramos fuerza. Bien. Y el arqueo neto, ¿sí? Considera, la variable que toma en cuenta es el volumen total de los espacios de carga, ¿sí? Metro cúbico. Espacio de carga, estamos hablando de la bodega. Y el calado máximo de acuerdo al manual de carga. Esta es otra variable que tiene, ¿sí? Todo esto lo meten en esta máquina C chorizo, que es esta fórmula, y nos va a dar el arqueo neto. El arqueo neto en este caso es 212, ¿sí? Que dio como total. ¿Está bien? Gracias, profe. Bien, ahora, Profe, ¿y el arqueo neto está sí, dentro del arqueo bruto? no, fíjense, ojo, en este caso, acá le dice, el convenio internacional sobre arqueo de buque del año 1969 dice, el arqueo neto va a ser el valor que sale de esta fórmula, ¿sí? Pero nunca va a ser inferior a el valor que salga de multiplicar 0,25 por el arqueo bruto. ¿Sí? ¿Cómo lo puedes volver a explicar? No Sí. presté atención. Dice, bueno, acá les va a dar un valor, ¿está bien? Esto, si meten todos estos valores dentro de esta fórmula, va a dar un valor, NT. NT en este caso es 176. ¿Lo ven? Sí. Pero dice, pero hay un mínimo. Vos no podés tener un mínimo, ¿sí? No podés, el neto no te puede dar menos que 0,30 por arqueo bruto. Si agarrás el arqueo bruto, que es este, el GT, 705, lo multiplicás por 0,3, ¿sí? El valor es 212. ¿Sí? Esta es una fórmula técnica, ¿eh? Es el bruto por un tercio. Un poquito menos que un tercio. ¿Sí? ¿Está?
o el 30% del bruto, como quieran verlo. Ok. 705 por 0,3 da 212. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, porque en lógica el arqueo bruto es mucho mayor al arqueo neto. Claro, claro. Entonces, ahí puedes hacer una proporcionalidad de cuánto tenés de arqueo neto y cuánto te da de arqueo bruto. Esto es una normativa, ¿eh? Esto es un número, una fórmula que está establecida. Entonces dice, el Convenio Internacional, ¿sí?, sobre arqueo, el Convenio Internacional de Arqueo dice, el arqueo neto va a ser igual a el valor que te da esta fórmula, ¿sí?, o el gross tonnage, que es, por eso es GT, gross tonnage, es arqueo neto, arqueo bruto en inglés, es el valor que te da acá, el valor que sale el NT que sale de esta fórmula, o ¿sí?, el valor que te da de multiplicar GT por 0,30. ¿Sí? De los dos, utilizás el mayor. ¿Cuál fue el mayor? 0,30 por GT, 212. Ese es el arqueo neto que quedó en este barco. O sea, tendrías que usar la fórmula de arqueo neto y también el cálculo del arqueo bruto por 0,30. Exacto. De esos dos valores, el mayor va a ser el arqueo neto. Bien. ¿Sí? Bien, ahora, esto es un valor, acuérdense, que se establece en base a los volúmenes internos. Está hablando de arqueo, no está hablando de toneladas, ¿sí? Arqueo neto. Y con respecto a una pregunta que había hecho Franco, que él dijo que pesaban los camiones, en los barcos también se establece, pero lo cuento a modo informativo ahora para que sepan, después vamos a hacer un poco más detalle. En los barcos también se pesa la carga que se incorpora en las bodegas, ¿sí? También se pesa, pero eso básicamente es ¿para qué? Para el barco que retira tantas toneladas de carga de lo que sea, ¿sí?, la tiene que pagar, esa carga hay que pagarla en el flete. Bueno, se pesan los barcos. La manera de pesarlo es midiendo cuál es el calado, qué tan hundido está ese barco o no, ¿sí? Midiendo los calados, y midiendo los calados se establece cuánto es la carga que tiene a bordo. Después vamos a ver, hay un procedimiento para poder pesar la carga que tiene un barco que está a flote. Si el barco está flotando, podemos pesarlo, ¿sí? ¿A través de qué? A través del principio de Arquímedes. Y después habían hecho otra pregunta que los paré, no sé si fue Juan hoy, que dije, bueno, quería terminar el tema. No, te quería consultar qué eran las casetas de babor y de estribor, que estaban ahí en Bien, el... vamos a poner el plano de este barco, así lo vemos y terminamos de cerrar el concepto. Está abriendo. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos en tus trabajos, en lo general, ¿usás muchas cosas de matemática,
muy complicadas o es como que ya está establecido y, Bueno, o sea, eh, supongo que todo tiene como un trasfondo re complicado, pero ya habiéndolo estudiado, como que ves las fórmulas y listo. bueno, el asunto es así. ¿Que la pregunta viene por matemática, análisis matemático, álgebra y todo lo que están viendo? En Sí, igual parte. yo, sí, sí. Bueno, les digo, en la vida profesional, ¿sí? La verdad que el tema de matemática, yo hace rato que no hago un integral, ¿sí? Hace unos cuantos años. Hoy por hoy, la verdad que hay mucha asistencia de ordenadores, ¿sí? Hay muchos programas de cálculo que hacen todas esas cuentas por uno, ¿sí? Si a mí me preguntan cómo hacer un integral hoy, me olvidé, ni sé, capaz que ni me acuerdo. Quizás eso los usan, esa actividad la usan mucho más los investigadores. Ustedes tienen, dentro de la facultad hay un graduado, ¿sí? Que estuvo sentado ahí, estuvo cursando la misma materia que ustedes, que se especializó más en la investigación, es mucho uso de la matemática diariamente, ¿sí? Ahora, en la vida profesional, y uno quizás no puede perder tiempo haciendo cálculos matemáticos, sino que utiliza algún software o algún elemento disponible para que haga los cálculos por uno. Así que si era esa la pregunta, y yo hace rato que no hago un cálculo estricto, un cálculo rígido, un cálculo matemático de ese tipo hace bastante. Sí, es más, yo les digo también, yo trabajo con un amigo, socio, casi hermanos ya son, donde él se especializa más en hacer cálculos y cuentas y en el desarrollo estricto de la ingeniería, y yo estoy más subido a los barcos y hago otro tipo de actividad. Estoy medio un poco cada día más lejos de hacer un cálculo, ¿sí? Porque uno dentro de la actividad se va moviendo en el lado que más, no sé, o que más le gusta o que la actividad lo va empujando, ¿sí? Así que, bueno, quizás les comento esto para que sepan, porque hay distintos niveles de actividades dentro de la ingeniería naval. No quiere decir que todo ingeniero va a estar todo el día haciendo cálculos, ¿sí? Depende en el tipo de orientación que busquen o que no busquen, sino que la vida los va llevando a tomar algún tipo de camino, ¿sí? O la actividad, no sé si la actividad profesional los va orientando por un lado que quizás se terminan desarrollando casi sin querer o sin darse cuenta en algún tipo de especialidad, cuando abren los ojos, levantan la cabeza y dicen, yo estoy acá, ¿cómo llegué? No tengo idea, pero bueno, estoy acá. No sé si fui claro. Además, seguramente lo que tenés que saber es aplicar. Ya debe haber aplicaciones específicas de todo, ¿o no? Sí, sí, llega un momento donde uno tiene que saber dónde ir a buscar las cosas, ¿sí? Nada más. Por suerte hay muchos elementos para poder aplicar la ingeniería. Siempre decimos con Matías, mi socio, si hubiéramos nacido en el 70 o en el 60, no sé si seríamos ingenieros, ¿sí? Hoy la verdad que hay mucha asistencia, muchos programas de computadora donde uno pone todo, hace un cálculo, hace play y la cuenta hizo todo. Ahora, si yo tuviera, no sé si me veo hace 40 años atrás haciendo un cálculo a mano, como veo que a veces existen, que digo, estos tipos tuvieron 10 días para hacer esto, y que capaz que decís, bueno, y 10 días para hacer que fue el resultado, que está bien, ¿sí? Y cuánto tiempo gastaron haciendo cálculos que les daban mal, ¿sí? Pero mal no de que fallaban en el cálculo, sino que el resultado no era un resultado esperable. Porque uno cuando proyecta y diseña tiene que ir haciendo cuentas. Y vos decís, bueno, me dio mal, vamos a probar a hacer otra cosa, pero mientras tanto todas las cuentas y todos los cálculos hacen la computadora. Creo que en esa época debería ser muy frustrante hacer un cálculo y decir, no me dio, vamos a tener que retocar el barco. ¿Y qué le hacemos? ¿No? Y ponerle más lastre, más peso, subirlo, bajarlo, y vamos a probar de nuevo. Bueno, ¿cómo probamos? Y hay que hacer un cálculo que te lleva 10 días, de nuevo, el mismo.
yo ahí me tiraba del balcón, no sé. Nacimos en otra época, ¿sí? Y bueno, eso hace que no sea la ingeniería no esté tan encasillada en el uso de ciencia dura, ¿sí? De una matemática dura para poder desarrollar, independientemente de que también existen modelos matemáticos que simplifican todo, ¿sí? La ingeniería es una cuestión, a ver, tenemos que diferenciar dos cosas: la ingeniería destinada a la investigación o el desarrollo, ¿sí? Y la ingeniería tradicional, donde uno tiene que hacer un proyecto, el proyectista tiene que hacer el mejor proyecto en el tiempo más corto posible y usando la menor cantidad de recursos, y que sea el más barato para el que va a construir, ¿sí? Entonces, si uno se pone a realizar un desarrollo con un cálculo estricto, ¿sí? Y buscando detalle por detalle y tratando de ser la cosa ideal, ¿sí? El objeto ideal, ¿qué va a pasar? Que en ese tiempo que uno se pone a hacer ese tipo de desarrollo de lo que sea, de un barco, de un puente, de un edificio, de cualquier cosa, de un avión, en ese intervalo vino otro que lo hizo de una manera aproximada y que dijo, bueno, esto más o menos va a andar por acá, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos, y ya está calculado, ¿sí? ¿Y cuánto lo hiciste? En 10 días. Listo, en 10 días, bueno, 10 días de ingeniería van a tener un costo. Y el otro que está haciendo la obra maestra a la precisión, ¿sí? ¿Y cuánto vas? Y voy 3 meses y calculé solamente la hélice. ¿Y el barco para cuándo lo tenéis? Dentro de un año. Eso tiene un costo, ¿sí? De ingeniería, tiene tiempos, encarecen todo. Entonces llega un momento donde se hace un análisis económico y posiblemente el armador o el que contrate esa obra de ingeniería diga, no, esto no me conviene, yo preciso sacarlo ahora en corto plazo y donde la ingeniería no me salga más cara que toda la obra, ¿sí? Entonces, para eso existen modelos matemáticos. Ustedes lo van a ver en una materia que se llama matemática aplicada en ingeniería. Y esos modelos matemáticos establecen una simplificación a todos los cálculos mediante aproximaciones que son consideradas como aceptables, ¿sí? Y cuando utilizan esos modelos matemáticos se olvidan de las integrales, de las derivadas, de la transformada de Fourier y de todo lo que van a ver durante 3 años de matemáticas. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué lo estudiamos? ¿Y por qué es necesario saber qué hace cada fórmula matemática de ese tipo para que en el momento que tengan que desarrollar algo, sepan lo que están haciendo, ¿sí? Sepan que una integral no es más que una fórmula para calcular el área por debajo de la curva, sepan que, no sé, una derivada en una fórmula mide cuál es la pendiente. Bueno, hay un montón de cuestiones que son conceptuales, que son necesarias saberlas, y para poder saberla la tienen que hacer. Si no la hacen, no avanzan. Me fui a la otra punta. No, la verdad que tiene todo el sentido del mundo lo que está diciendo, porque ahora nosotros se nos está viniendo capaz la noche cada vez que nos abomban con temas nuevos, ¿viste? Entonces estamos todo el tiempo absorbiendo cosas nuevas. Son No, eso muchos sí. conceptos, son 8 materias, mucha información de golpe, y está buenísimo. Y cada uno le cuesta digerirlo a su manera. Entonces, no es que vas a aprender todo esto en un día, es imposible, es físicamente imposible. Sí lo Sí. vas a aprender en, no sé, tomándote un tiempo de estudio, leyéndolo, comiéndolo, digiriéndolo. Hoy no entendiste nada, bueno, mañana lo volvés a leer, y entendiste un poco más. Y pasa eso. Y después Es sí, así, ¿eh? yo creo que sí, después lo usás, o ves una fórmula y ya la diferenciás. Y eso es un privilegio muy grande dentro de la sociedad. Saber dónde está parado y poder definir esas cosas es algo que, bueno, que Miren, lo vale. yo les digo, el hecho de una carrera universitaria, cualquiera, ingeniería naval, ingeniería textil,
psicología, medicina, lo que fuere. Los para de otra manera, ¿sí? Los para de otra manera en la vida, en todo. Es importantísimo. Obviamente, si les tengo que decir, estoy en ingeniería naval, soy medio fanático de esto. Una carrera que para mí es genial porque le da conocimiento general de todo, ¿sí? De todo. De electricidad, de estructura, de flotabilidad, de resistencia al avance, de lo que fuera, ¿sí? Ustedes van a ver un cálculo de resistencia al avance de un buque y utilizan criterios similares a un cálculo de resistencia al avance de un auto o de un avión, ¿sí? ¿Por qué? Porque son elementos que se mueven a través de un fluido. En el caso del barco es agua, en el caso de un auto o de un avión es aire, ¿sí? Es un fluido que tiene diferente viscosidad y diferente densidad, nada más. Pero es lo mismo. Entonces, tienen conceptos generales. Calculan la estructura como la pueden llegar a calcular para hacer un edificio, utilizarán otro método, ¿sí? Los arquitectos o los ingenieros civiles utilizan métodos de estructura, método de Cross o algún sistema establecido para cálculo de estructura, pero van a ver la estructura de la misma manera que en un barco, que la pueden llegar a ver en un puente o en un edificio o en alguna estructura que tenga una solicitación importante, ¿sí? Y siempre digo que en un barco tiene mucha complejidad. ¿Por qué? Porque el piso se mueve, ¿sí? No es algo normal para uno que camina, que pisa la tierra todos los días, ¿sí? Y bueno, tienen que tener conceptos de electricidad, tienen que saber un montón de cuestiones que, bueno, conceptos de mecánica. ¿Por qué? Porque no de mecánica de reparar un motor, ¿sí? Mecánica de saber cómo funciona un motor, mecánica de saber cómo funciona un guinche, que no es algo menos importante, es algo bastante complejo, ¿sí? Que parece, no es así, es algo así como una rueda que gira que tiene un engranaje. Es una máquina compleja que le va a hacer mucho esfuerzo, ¿sí? Tiene mucha potencia y que debe funcionar, y esa máquina hay que apoyarla y tiene que ser sostenida por el propio barco entonces ahí abajo tiene que tener una estructura resistente que permita que esa máquina cuando tire no salga volando por el aire. Una vita también, es un elemento, está destinado a tener un cabo amarrado, el cabo amarrado también, no puede romper todo el barco si el barco tira. Bueno, un montón de cuestiones, ¿sí? Que se van abriendo dentro de la ingeniería naval que hace que tengamos conocimiento general. Pero bueno, volviendo a la respuesta filosófica, sí, la profesión, o cualquier profesión, la que elijan, ¿sí? Los pone, no sé si decir otra altura, pero en un escalón diferente al que no es profesional. Bueno, volvemos a la cátedra. Estábamos en arqueo, ¿sí? No sé cómo llegamos acá, pero bueno, abriste plano, ¿por qué? Porque alguien preguntó qué era la caseta, ¿sí? ¿Se acuerdan? En realidad era la caseta de, sí, las dos casetas de estribor y de babor. Bien, no me acuerdo que me bien. preguntó. Bueno, este es un barco, está a la vista de perfil del barco, producto del análisis. ¿Están viendo, no? ¿El plano? Sí, sí, se ve. Sí, Bien. sí, se ve. Bueno. Este es el barco producto del análisis que teníamos hoy, ¿sí? El barco tiene una cubierta principal que está a esta altura. Toda esta línea que ven acá es la cubierta principal. De acá para abajo, todos los volúmenes internos, ¿sí? Son considerados como volumen del casco. ¿Está? Todo lo que ocupa acá, que sería de esta cubierta hacia abajo. O sea, todo lo que vemos acá. Todos estos volúmenes son considerados como volúmenes del casco. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. El volumen que está determinado entre la cubierta principal, la cubierta superior, que es esta línea que viene acá, es el otro techo que tiene el barco, ¿sí? Cubierta superior.
entre estas dos cubiertas, todo este volumen es el volumen indicado como volumen de superestructura. ¿Sí? Ok. El volumen cerrado por esta pieza, ¿sí? Este elemento, es el volumen indicado como timonera, que lo habíamos visto hoy. Entonces tenemos volumen de casco, volumen de superestructura, volumen de timonera. ¿Seguimos? Sí, sí. Ahora acá hay otro volumen cerrado, ¿sí? Que corresponde al determinado por este cuadrado que está acá. ¿Sí? Ese volumen que está acá está determinado en el tiene un techo, esto tiene un techo acá arriba, un piso que es el volumen de la cubierta superior, y es este cuadradito que vemos acá. Acá está la vista en planta, es una vista de arriba. Estamos viendo de arriba el barco. ¿Sí? Acá tenemos un cuadradito y acá tenemos otro en la otra banda. ¿Sí? La banda de babor y banda de estribor. ¿Sí? Que nos determina este espacio. ¿Sí? Un pañol de cubierta, la bajada a máquinas y, bueno, acá hay un baño y el guardacalor, que es el lugar por donde salen los escapes. Y de esta otra banda tenemos guardacalor y bajada a planta, debe ser, o a máquina. La bajada de la planta de proceso. Y de este lado también tenemos bajada de planta. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Este es un espacio cerrado y este es otro espacio cerrado. Son unas casetas, se denominan casetas. Es un cuartito que está acá en una banda del barco, ¿sí? De un costado, y acá tenemos un cuartito del otro. Esas son las casetas. Esto tiene un volumen, fíjense que la caseta de babor es más grande que la caseta de estribor. ¿Se entiende el plano? Sí, Sí. Bien. Bueno, y de acuerdo a eso, la caseta, acuérdense, la caseta de babor más grande que la de estribor. Vamos a ver si no les estoy mintiendo. Caseta de babor, 32, caseta de estribor, 21 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, el cálculo aparenta ser correcto. ¿Está bien? Buenísimo. Bien, esos eran los volúmenes encerrados. Bueno, con eso se metía en esa fórmula, se establece el gross tonnage, el arqueo bruto, el arqueo neto. Y acá están indicados los volúmenes del casco de acuerdo a los distintos calados. Bueno, esto es todo parte del procedimiento para poder obtener los volúmenes. ¿Sí? Están indicados ahí. La vista en planta de la habitabilidad, donde sale el volumen de la superestructura. Acá está indicado cómo se calculó el volumen de la caseta. ¿Sí? Está acá, caseta de babor, caseta de estribor, acá está. Bueno, esto indica todo el proceso utilizado para el cálculo de estos volúmenes. En fin, la idea de esto era mostrarles un cálculo determinado, ¿sí? Establecido mediante el Sistema Universal de Medición de Tonelaje, que es el Convenio Internacional de Arqueo. Cuando hablamos de tonelaje, ¿de qué hablamos? De De del los volumen. toneles, profe. Muy bien, perfecto. Profe, tengo una pregunta Sí, con eso. ¿Quién controla que sea el valor verdadero? bueno, uno establece ese cálculo que ustedes vieron, ¿sí? Eso se envía, en el caso de Argentina, ¿sí? El órgano que verifica los cálculos que los profesionales hacen es la prefectura. ¿Sí? Entonces, enviamos ese Claro, cálculo. como en Sí. el SOLAS. Sí, en este caso con el SOLAS, con el Convenio Internacional de Arqueo, o con normativas internas de prefectura. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. En este caso fue con el Convenio Internacional de Arqueo. Porque prefectura hay una reglamentación para el cálculo de arqueo
Prefectura establece, cuando uno ingresa en la norma, dice, bueno, el arqueo para buque de tantos metros debe ser calculado de acuerdo al Convenio Internacional de Arqueo del año 69. Entonces, ahí nos remitimos al Convenio de Arqueo del 69 y presentamos esos cálculos. Después Prefectura lo evalúa en base al convenio. ¿Sí? Listo, gracias. No, de nada. Esto hay de todo, ¿sí? Cada país toma una modalidad diferente. Hay países donde el profesional, ¿sí?, actuante, el que tiene la firma, presenta el cálculo y capaz que nadie lo mira. Dice, bueno, ¿hay un convenio de arqueo? Sí. ¿Presentó el arqueo? Sí, acá está, este es el número. Bueno, listo, en base a eso vamos a cobrarle a la embarcación la tasa correspondiente al arqueo que usted dijo. ¿Sí? Usted profesional, sí, lo firmó, si nadie va a revisar lo que uno puso. Ahora, si resulta que el cálculo está mal hecho, después el profesional va a ser responsable. ¿Sí? La firma genera la firma es una virtud y es un problema. ¿Sí? La virtud es que por el hecho de tener firma ustedes van a cobrar cuando tengan que presentar algo. Y puede ser un problema si se equivocan, ¿sí?, o si pasa algo. ¿Sí? Porque la firma va a ser, si hay un documento firmado por un profesional, después va a ser pasible de análisis si hay algo mal. ¿Sí? En el caso de Argentina, todo lo que presentamos es verificado por un ente que es la Prefectura Naval. Ahora, hay países donde está la firma del profesional, dicen, listo, lo firmó un profesional, bueno, dámelo, lo guardo. Si después hay algo mal, te van a llamar, ¿eh? O sea que te van a decir, bueno, dámelo, lo hiciste bien, ¿no? Sí, porque mirá que si está mal y el barco resulta que le estamos cobrando mal el arqueo, te vamos a llamar, vas a ser responsable. Si hiciste un cálculo que afecta la seguridad de la embarcación y lo hiciste mal, lo mentiste, lo disfrazaste, lo que fuere, mirá que después si se hunde, te vamos a llamar por teléfono y fíjate quién te lleva cigarro a la casa. Son pasibles de sanción. ¿Sí? Depende dónde se hace y cómo se estructura la ley, ¿lo van a mirar o no? En Argentina se revisa todo lo que el profesional envíe. Profe, consulta. Sí. ¿Los puertos son del Estado, no? No. Hay puertos estatales y hay puertos privados. El puerto de Mar del Plata es un puerto estatal. O sea, la ganancia se la queda al Estado, sería. O el impuesto, digo. En este caso sí. Los impuestos de Mar del Plata sí. Van al Estado. A provincia, creo. Si mal no recuerdo. Y eso es tipo, ¿se paga como cada vez que entras al puerto o es como...? Los barcos pagan un canon, ¿sí? La gente que ingresa al puerto paga un canon, hay canon para todo, ¿no? Para todos y todas. ¿Sí? Después, si me preguntás cuánto es el canon por embarcación y por... No, eso no, que si se pagaba por cada vez que entrabas o ponerle se pagaba por algo así. Vos pagás el canon por amarre, el uso de muelle, el uso de agua, ¿sí? Pagás el agua, pagás la descarga de desperdicios, pagás el combustible, pagás... Todo, básicamente todo. ¿Cómo? Todo pagas. Sí. Es parte de la actividad, ¿eh? No. Acá, en puerto privado, en el que sea. Después, por ejemplo, no sé, en Bahía Blanca está lleno de puertos que son privados. Tienen sus muelles y toda la estructura establecida para el uso. No sé, van oleaginosas, hay destilerías. Una destilería que tiene directamente el muelle privado, ¿sí?, para carga y descarga de petróleo directamente ahí en el puerto. ¿Sí? Después, bueno, hay carga y descarga de cereal, hay carga y descarga de urea, bueno, hay un montón de puertos que son directamente privados. En Santa Fe también hay puertos privados. Depende de donde sea. Mar del Plata tiene un puerto estatal, Necochea también, Buenos Aires creo que también tiene una parte privada y otra parte pública. Bien. Bueno, ¿seguimos? ¿Sí?
Recién vimos el Convenio Internacional de Arqueo, que era para el cobro de tasas, y también existe el Convenio Internacional de Líneas de Carga. ¿Sí? El Convenio Internacional de Líneas de Carga está establecido para regulaciones sobre la altura de seguridad de la embarcación. Cuando estamos hablando de altura de seguridad de la embarcación, es la altura que tiene que quedar entre la cubierta del barco y la superficie del agua. ¿Sí? ¿Cómo? Perdón, profe, no escuché. La altura que tiene que haber entre la cubierta del barco y la superficie del agua. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa altura? Lo habíamos visto. ¿Franco Bordo? Exacto, franco bordo. Fíjense cómo está escrito, ¿eh? Es franco bordo. No es franco a bordo, no es franco gordo. Traten de no escribirla mal cuando tengan algún examen o cuando estén en el muelle. Hablando. Por eso presta la confusión. ¿La altura entre qué, profe? Es la altura que hay desde la cubierta, ¿sí? La cubierta del barco, hasta la línea de flotación. Bien. Profe, ¿también sería lo mismo que decir obra muerta o ahí cambia el concepto? No, cambia el concepto. ¿Por qué? Porque la obra muerta también considera el casillaje, la timonera. Ah, ok, ok. ¿Sí? Obra muerta es toda la superficie del barco que está por fuera del agua. Y obra viva lo que está de la línea de flotación hacia abajo. Pero estamos hablando de un área, un espacio. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de franco bordo estamos hablando de una dimensión, una altura. ¿Sí? Una unidad de longitud. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Y por qué podemos llegar a establecer, en este caso, la altura? Porque hay un convenio que indica cuál es la altura que hay desde la cubierta hasta el agua. ¿A qué les parece a ustedes que está ligado? A la zona que va a navegar. Al tema. ¿Eh? Que cuanta más O carga, el peso máximo. menos. Ah, Otra vez que se solaparon. que supongo que cuanto más carga, más hundido va a estar el barco. Bien, va a estar más hundido. Bueno, ¿y por qué establecemos una altura de seguridad? ¿Qué habla eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estamos cuidando? Evitar el hundimiento. Exacto. La zozobra. Le estamos dando a esa embarcación lo que se conoce como reserva de flotabilidad. ¿Sí? ¿Sí? Estamos guardando un pedazo de barco por las dudas. ¿Sí? Dejamos una reserva de flotabilidad para atender algún siniestro que pueda llegar a tener. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, el Es para franco que se mantenga estable, digamos. es para cuidar la seguridad del buque, ¿sí? Decir, bueno, no andes al cogote con el barco, ¿sí? Guardate algo de flotabilidad por las dudas. Perdón, profe, Sí, ¿esto está marcado en el barco? ¿Puede ser en el casco? sí, sí. Esto es lo que está marcado. Tiene un nombre, un tipo por la estación en la que va a navegar y por la cantidad de carga que tenga. Bien, Son bien. 3 tipos de líneas, ¿no son? Sí, hay más, pero sí, está muy bueno que decís. Eso se determina con una marca que se denomina marca de francobordo. Creo que tengo alguna acá. Eso, profe, es lo que te revisa prefectura cuando vas al puerto, ¿no? Sí, no sé si se ve ahí. Van a ver, todos los barcos tienen un disco como este. Dice RA, República Argentina, y es un disco de esta forma. ¿Lo ven? Sí. Bien. Eso lo van a ver en todos los barcos, por lo menos de bandera nacional. De bandera internacional tiene un disco un poco más complejo. Ahora se los voy a mostrar. Tiene otro nombre, me parece, o es el mismo también. Disco de Plimsoll. ¿Sí? La marca de Bordo o disco de Plimsoll.
Consulta. Esto entra dentro de la línea. Esto es línea de carga. Sí. No es de Arceo ni convenio de regulación laboral, no, es línea de carga. No. Esto es con medio de línea de carga. Ok. Profe, los niveles máximos o óptimos de seguridad de un barco están Sí. como, no sé cómo explicarlo, pero ¿están desarrollados o están trabajados con un nivel de peso medio, onda, con carga o el buque vacío? No. Se establece, después más adelante van a ver, se realiza un manual de cargas, ¿sí? Donde se demuestra que ese buque tiene que ser apto para la navegación con determinada carga o determinado volumen a bordo, ¿sí? Hay que demostrar que ese barco puede navegar con condiciones seguras, ¿sí? Cargado como uno determine, ¿está? ¿Están viendo ahí? Sí, se ve. Sí. Bueno, este barco, fíjense, es un barco que tiene bastante calado. Estas marcas que ven acá son las líneas de calado. ¿Sí? Las líneas de calado están diciendo, acá, este barco en este momento estaba calando 8 metros 80. ¿Sí? 8 metros, son conscientes del calado. 2, 4, 6, 3, 6, 9, casi 3 pisos tenemos abajo del agua. ¿Sí? Sí. Bueno. Y fíjense que puede calar hasta 14 metros 50. En 14 metros y medio tiene la marca de calado máximo, ¿sí? Que fíjense, la marca que yo les mostré tenía la sigla RA, República Argentina. Este tiene la L y la R, que es Lloyd's Register. Es una marca establecida por una sociedad de clasificación, que ya vamos a ver qué son las sociedades de clasificación. Estos son instituciones privadas. Bueno, entonces, se estableció, ¿sí?, que este barco, el calado máximo, ¿sí?, está indicado a, en realidad es un poco más de 14,5, 14,51 por ahí. Pero a su vez dicen, este es el calado máximo, ¿sí?, calado de verano. Por eso comparte la línea de máxima carga con esta otra línea que está en este peine, ¿sí?, donde está la S. S es summer, ¿sí?, calado máximo de verano. ¿Está? Ahora, si el barco navega en aguas en invierno, ¿sí?, o se va a un hemisferio donde están en invierno, el calado máximo va a tener que tener una disminución. ¿Sí? No va a poder navegar con carga hasta este nivel, sino que la máxima va a ser acá. No puede pasar de esta marca, winter. Por eso está la W. Summer, winter. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Si va a navegar en aguas tropicales, lo puede hundir más todavía que el calado de verano. Puede llegar hasta acá. Si va a navegar en agua dulce, lo puede meter hasta acá, puede hundir un poquito más. Y si va a navegar en aguas tropicales, aguas dulces, tropicales, por eso tropical fresh, ¿sí?, puede venir hasta acá, ¿sí? Ahí viene con el barco al cogote. ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué les parece que en invierno tenemos la marca acá, en verano acá, en aguas tropicales, en agua dulce y en agua dulce tropical podemos hundir más? ¿Qué ven ahí? Y cambia la Por temperatura del agua. la agitación del mar. ¿Cómo? Por las probabilidades de malas condiciones, puede ser. Exacto. Básicamente está establecido por la probabilidad de malas condiciones de navegación, ¿sí? En invierno hay alta probabilidad de navegar con malas condiciones, en verano la probabilidad disminuye, en aguas tropicales es menor, ¿sí?
y entre aguas tropicales y agua dulce, que hay una sobreinmersión, acá, ¿qué les parece? O sea, en agua tropical y en agua tropical dulce, ¿qué puede cambiar? ¿El oleaje? La No. salinidad Bien, ¿y eso qué quiere decir? y bueno, el agua salada es más densa ¿Y? y el barco debe flotar más. Muy bien, bueno, ahí esa, ¿quién lo dijo eso? Yo, Simón. Bueno, tenés un punto más para el examen. De una. Y no te ilusiones, no. Pero bueno, bien, ahí estaba apuntado. No tenés el punto más porque lo dijiste al revés, nada más. Pero el asunto es así. Pero bien, bien, me gustó. Me gustó que opinen y hablen y así, estas clases son las que me gustan. Si estamos navegando en agua tropical, el mar, si el agua de mar pesa 1,025 toneladas por metro cúbico, o sea, un recipiente, ¿sí?, de agua salada, ¿sí?, va a tener 1025 kilos de agua salada. ¿Sí? Y el mismo recipiente de agua dulce, ¿cuántos kilos de agua dulce va a tener? 1000. 1000. O sea que por cada 1000 litros tenemos 25 kilos de diferencia. ¿Sí? Entonces, si el barco navega, ¿sí?, en aguas saladas tropicales, tiene un desplazamiento, o sea, el desplazamiento de agua que hace, porque el barco pasa a ocupar un lugar, como está flotando, está invadiendo un lugar donde antes había agua. Donde había agua, ahora hay un pedazo de barco, ¿sí?, que está sumergido, está por debajo del agua. ¿Sí? Acá viene el agua hasta que de golpe hay un barco en el medio, entonces el agua se tuvo que desplazar, se tuvo que correr para darle lugar a ese barco, porque si no, no entraría el barco, si el agua no se corría. ¿Sí? Entonces desplazó agua. ¿Sí? Esa cantidad de agua que desplaza, sea en agua dulce, corresponde al peso. Si pesamos el agua que se desplazó y pesamos el barco, los dos van a pesar exactamente lo mismo. Si el agua desplazada pesa lo mismo que el barco. Ahora, Como Arquímedes. Exacto, le estoy explicando el principio de Arquímedes. Le vuelvo a decir, lo que me gusta de estas clases es que salen estas cosas locas a raíz de una pregunta, un disparador, y son clases que estaban previstas para después, pero el tema se los doy ahora porque hay que terminar este concepto. Entonces, el barco, ¿sí?, supónganse que pesa, voy a decir una burrada, 10.000 toneladas. ¿Sí? Viene pesando 10.000 toneladas. Entonces, el agua que desplazó, si pesamos el agua que desplazó, ¿tá?, el agua salada desplazada de un barco que pesa 10.000 toneladas, ¿cuánto pesa el agua desplazada? 10.000 toneladas. 10.000 toneladas. ¿Sí? Y si pesamos, ahora el barco viene navegando por agua salada y de golpe entró a un lugar, a un río de agua dulce. ¿Sí? Y 10.000 toneladas venía pesando, ¿sí?, se metió en el río y ahora no pesa 10.000 toneladas. Perdón, sigue pesando lo mismo, el barco sigue pesando 10.000 toneladas. Y el agua dulce desplazada, ¿cuánto tiene que pesar? $10.000 toneladas. 10.000 toneladas, porque el agua desplazada pesa lo mismo que el barco, ¿sí? Pero el agua dulce es más liviana, porque se los dije hoy, ¿sí? Es 25 kilos, cada 1.000 metros cúbicos es 25 kilos más liviana que el agua salada. El agua dulce es más liviana, entonces, para que el agua dulce pese lo mismo, ¿sí?, que el barco, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué diferencia hay entre el agua dulce y agua salada? Que desplazás más agua dulce que agua salada. Exacto, desplazo más agua dulce que agua salada. Y para que yo desplace más agua dulce que agua salada, ¿qué tuvo que pasar con el barco? Se hundió. Bien, se hundió más. Entonces, por eso está la marca de fresh, de agua dulce. ¿Por qué? Porque el barco puede estar navegando, ¿sí?, en agua salada a esta marca,
pero automáticamente cuando entra en agua dulce se va a hundir más. Solo va a pasar que se va a hundir más. ¿Sí? Solo viene navegando y de golpe se asentó más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo que desplazar más agua porque pasó agua dulce. Entonces, si venía con la marca hasta acá, automáticamente, y porque hay un cálculo, dijeron, bueno, el barco se va a mover hasta acá, se va a caer, ¿sí? Va a quedar acá. ¿Sí? Esto no es instantáneo, porque no es que el barco viene navegando, agua salada y de golpe agua dulce y se cayó el barco. No, no. Viene navegando, la salinidad va disminuyendo hasta que en un momento, ¿sí?, bajó. Entonces el barco, durante muchos metros, durante kilómetros, se fue hundiendo cada vez más, hasta que llegó un momento donde el agua está completamente salada y pasó de estar flotando a este nivel a pasar a este. ¿Sí? Por eso está establecida la marca de agua dulce. ¿Sí? Porque cuando ingresa el agua dulce el barco se va a hundir. ¿Por qué? Producto de esto, de que tiene que desplazar más agua para poder seguir flotando. ¿Ah? ¿Está claro? Perdón, ¿ya vimos el principio de Arquímedes? No, lo vamos a ver más adelante. Igual Profe, ahora pero lo acaban de sacar, la verdad que es muy bueno. Sí, igual ahí hay diferencias de 1 metro o menos. Y en un buque que tiene como 30, ahí ya había 16 metros o 15 metros. ¿Cómo hace para controlarle el peso? Tipo, hay muy poco margen. Hay muy poco margen. ¿Para controlar el peso de qué? Y del buque, que ponele que en agua salada no se te hunda hasta el agua tropical, ponele. Sí. No, esto está calculado. Está calculado que si el buque flota en agua salada, la marca va a llegar acá, y si le cambio la densidad, va a llegar acá. Y esta marca está puesta ahí a propósito. O sea, a propósito no, está puesta después de calcularlo. Ya se sabe, uno lo calcula y después, si el barco está bien calculado, uno pone la marca acá y está flotando en agua salada. Entró agua dulce y va a quedar acá. Ah, claro, me equivoqué yo. Pensé que era otra cosa. Ya entendí. ¿Sí? Para eso está la ingeniería y los ingenieros. Entonces, seguramente este barco, si está flotando con 14 metros 50 a plena carga, va a terminar flotando a 14 metros 80 y algo, 82 por ahí, ¿sí?, en agua dulce. Lo va a hacer solo y va a quedar la marca ahí. Esto se mide así. Si el nivel de flotación llega hasta la pata del 14 o de la M, lo moja ahí apenas. ¿Sí? Está en 14 metros. Si está a la mitad, ¿sí?, está en 14 metros 5. Perdón, 14 metros 0,5. ¿Está bien? 14 metros y 5 centímetros. ¿Sí? Si está el 14 tapado por el agua justito, está en 14,10. Cuando llega acá va a estar en 14,20. 14,20. 14,30, 14,40, 14,50, 14. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Bueno, esa es la marca de francobordo que está establecida en el barco a mitad de la eslora, en sección media. Después tienen marcas en proa, y marcas en popa. Están acá, están todas oxidadas, pero están ahí. Tengo una consulta. Sí. El tema de soldar adentro de un buque. Sí. ¿Eso se encarga un ingeniero naval o alguien especializado en soldar? Sí. No, el asunto es así. La soldadura la hace una persona que esté entrenada en soldar. ¿Sí? Ahora, el análisis de la soldadura lo realiza
lo puede realizar un ingeniero naval, un experto en soldadura o el que fuere, ¿sí? Ahora, hay muchos ingenieros navales que se dedican a, o que están capacitados para analizar una soldadura. Una cosa es soldarlo y otra cosa es mirar si está bien soldado o mal soldado. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. No, de nada. Pero indirectamente sabés soldar también, ¿o no? No, no ¿no? necesariamente. Porque vos ahí tenés mucho hay mucha mano de obra. ¿Sí? Tenés que tener una buena mano y mucho tiempo de entrenamiento para poder soldar. Y también tenés que tener muy buen ojo y mucho tiempo de entrenamiento para saber si la soldadura es apta o no. ¿Sí? Muchos soldadores sueldan y no saben si lo que soldaron está bien. Ellos confían en su mano de obra, pero muchas veces hacen pruebas y la soldadura quedó mal. ¿Sí? Justo estaba mirando una foto de los astilleros con Tesi, puede ser, Sí. y estaban soldando. Muestran fotos de cómo van quedando las obras ahí, Sí. soldadas. Increíble. No, les digo que es una mano de obra calificada la que tiene que construir una embarcación. No lo hace cualquiera. Bueno, chicos, terminamos con línea de carga, acuérdense, establece la medida de francobordo, está ligada a la seguridad de la embarcación, ¿sí? Y es variable respecto a la zona de navegación, ya lo vieron, ¿sí? Si navega en invierno, verano, tropical dulce o agua dulce, ¿sí? Y el otro convenio que tenemos también es el convenio sobre el trabajo marítimo. Este es el convenio más actual que estableció la OMI, ¿sí? Y establece los derechos mínimos que debe tener la tripulación, cuáles son los buques de arqueo bruto superior, a quiénes lo tienen que, o qué acapara. Bueno, los buques de arqueo bruto, o sea, ya se acuerdan lo que era el arqueo bruto, porque lo vimos hace un rato, superior a 500, que operen en aguas internacionales o entre puertos. ¿Sí? Tiene que haber un certificado de trabajo marítimo y garantiza unas condiciones de vida y trabajo decentes para toda la gente del mar. A través de este convenio, esto es una especie de un convenio establecido por lo que puede ser un convenio sindical, ¿está bien? Un convenio gremial. Establece, bueno, que se respeten las horas de descanso, que se les pague a la tripulación, que tenga condiciones mínimas de habitabilidad, un montón de derechos para los trabajadores de a bordo. Y les voy a mostrar por qué, bueno, establece que en los alojamientos tienen que estar todos informados del convenio y publicados, ¿sí? Y eso está establecido, ¿no? Esta foto después la vamos a ver en detalle, ¿eh? No sé si están viendo fotos o no ahora, pero... Sí, no sé si será un tema de la pantalla, pero estaba mirando fotos y de repente se puso gris la pantalla. Ah, sí, porque cuando comparto imágenes y cambio, me pongo a buscar otra cosa, lo borro. Bueno, no sé si ven acá, está medio borroso, pero establece los periodos de descanso, ¿sí? Para la tripulación. Bueno, de acuerdo al cargo y el cargo, la posición que tengan. Esto tiene que estar en todos los barcos indicado de manera fehaciente, que se vea, y es una obligación que tienen los armadores para cumplir con el MLC. Esto aparece en los barcos y cuando uno sube un barco tiene que verificar que esto se cumple. Bueno, y después sepan que hay otros convenios de la OMI, ¿sí? Nosotros vimos algunos, ¿sí? Acuérdense de eso, vimos algunos. Otros convenios de la OMI son el RIPA,
¿sí? Que es el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes. Y abordajes no es lo que veían antes de las películas de pirata que dicen abordaje, gritaban y se subían al barco. No, abordaje es un choque. Si no es abordaje, es colisión, ¿sí? Para prevenir abordajes. ¿Y qué establece? El código de iluminación que tiene que tener un barco, el código de señales, ¿sí? Banderas, señales a través de banderas, a través de elementos que tienen que colocar sobre cubierta, o un código de luces para prevenir cualquier tipo de colisión en alta mar. El Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento, el SAR. Esto del SAR se habló mucho cuando había desaparecido el submarino San Juan. ¿Sí? La era San Juan, hablaban del protocolo SAR. ¿Sí? Se activó el protocolo SAR, dicen cada vez que desaparece un barco. El Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros, es otro convenio establecido por la OMI. Convenio Internacional para el protocolo, para el control y la gestión de agua de lastre y los sedimentos de los buques. ¿Por qué? Porque hay contaminación cruzada a través de agua de lastre. Un agua de lastre que recolecta un barco en algún punto del planeta y la descarga en otro puede establecer contaminación por descarga de elementos, de seres vivos, ¿sí? Que invaden la fauna autóctona. Convenio Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques. Y el código PBIP, que lo vimos, es el de protección de buques e instalaciones portuarias, que se estableció después del ataque a las Torres Gemelas. Bueno, esto es un poco, terminamos con los convenios de la OMI. Miren lo buena que, a mi gusto, ¿no? Lo bueno que salió esta clase con todas las preguntas que hicieron y las consultas que realizaron, que pensado empezar otro tema, pensé que esto iba a durar poco y me traje el otro tema preparado y estuvimos toda la clase hablando de esto. La verdad que para mí fue genial. Estas son las cosas que me gustan. Y terminamos hablando de otras cosas, de otras cuestiones que también hacen a la cátedra y creo que para ustedes son interesantes. Espero que sea así. Sí, Bueno, profe, estuvo. me alegro que resulte entretenido. Hasta acá llegamos. ¿Sí? Acuérdense, van a tener disponible seguramente el fin de semana, lo preparamos bien, el cuestionario